En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 10, ustedes tienen los bosquejos en sus boletines y el día de hoy vamos a ver lo que la Biblia habla acerca de lo que es realmente esa gloriosa salvación que Dios da al pecador. Y dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y la Biblia describe en estos 3 versículos la condición de ellos antes de su conversión. La declaración que da de ellos se basa en 4 observaciones que yo quiero compartir con ustedes. Y la primera observación está en el versículo número 1. Y dice, y Él os dio a vosotros, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Y esa es la primera condición de cualquier ser humano, de cualquier persona, antes de venir a Cristo. ¿Cómo nos encontramos antes de venir a Cristo? Muertos. Mire que la Biblia no dice que estamos enfermos, no estamos heridos, ni siquiera estamos en coma. Dice la Biblia, estamos muertos. En otras palabras, estos efesios eran muertos vivientes, o por decirlo de otra manera, eran mortales con vida. La gente realmente cuando está en esta condición de muertos no se dan cuenta. Hay muchos que probablemente aquí en esta mañana están en esa condición de muertos y no se dan cuenta. Pero la Biblia nos dice allí, y Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y por qué es que la gente está en sus delitos y en sus pecados? Por la misma razón de que están muertos. El muerto ni puede ni quiere buscar a Dios. Por eso es que la salvación no depende del hombre. ¿Cómo puede depender la salvación de alguien que espiritualmente hablando está muerto? No puede pedir auxilio, no quiere buscar a Dios, ni siquiera intenta buscar a Dios, por la misma condición en la que se encuentra. Y la Biblia menciona aquí que en ese estado de muerte lo que se encuentra es en sus delitos, que no es otra cosa que esos actos de rebelión y de rechazo para con Dios. Pero también dice que estos muertos están en pecados. ¿Y qué es el pecado? Es toda transgresión contra la ley moral de Dios. La segunda observación que tengo yo de estos 3 pasajes es que estos hermanos en Éfeso eran prisioneros de guerra con una triple atadura. Mira lo que dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia aquí te menciona al mundo, te menciona a un príncipe de la potestad, y te menciona también allí en el versículo número 3 la carne.
Estos efesios, antes de que vengan a Cristo, tenían la atadura del mundo, de Satanás y de la carne. Dice allí el versículo 2, según la corriente de este mundo. Alguien que está muerto lo que hace es llevarse por lo que el mundo dicta. El mundo dicta esta moda, dicta esta música, dicta esta película, dicta esta nueva situación que hay que hacer, y la gente va detrás de esas corrientes. Las corrientes de este mundo. Pero luego dice la Biblia allí, y habla en el versículo número 2, dice que andaban también conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y este término que dice allí, príncipe, nos da a entender que está hablando de alguien quien tiene autoridad. Pero también dice que este espíritu está operando, es decir, que está todavía actuando en los hijos de desobediencia. Pero por otro lado, la Biblia dice en el versículo número 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. De la carne y de la mente. Esto me lleva a mi tercera observación de la condición en que vivían estos hombres antes de conocer a Cristo. ¿Qué significa vivir en la carne? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia con vivir en la carne? Si tú te das cuenta, en el versículo número 1, Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros. Él no se está incluyendo. Pero cuando llega al versículo 3, Él dice, entre los cuales también todos nosotros. Primero habla de ellos, pero luego se incluye. Y yo me pregunto por qué. Bueno, uno pregunta, entonces también Pablo era alguien que estaba viviendo en otro tiempo en la pasión de su carne. Estaba satisfaciendo los deseos de su carne y de su propia mente. Al menos eso es lo que nosotros entendemos con estos versículos. ¿Y qué es tener confianza en la carne? Bueno, tener confianza en la carne es prácticamente estar en esclavitud. Hay muchas personas que al día de hoy están confiando en su intelecto, en su sabiduría, en sus habilidades, en su inteligencia, en sus destrezas, y lo único que trae eso delante de Dios es jactancia. Porque la Biblia nos dice en 1 Corintios, el capítulo 1, dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios tomó estos hombres con errores, con pecados, muertos en desobediencia, para que nadie se jacte delante de Él. Cuando Dios toma a alguien y lo va a salvar, uno entiende que estaba viviendo en necedad. Uno entiende que estaba viviendo en desobediencia. Uno entiende que estaba viviendo en una situación de muerte espiritual. Y no es sino hasta que Cristo nos alumbra que eso lo comprendemos. ¿Qué es vivir en la carne? Es esa condición humana debilitada y distorsionada por el pecado. Y se refiere a la orientación de todo nuestro ser en forma de un rechazo a Dios. La esencia de vivir en las pasiones de nuestra carne es una exagerada confianza centrada
en nuestra carne. Yo no sé si tú estás al día con las noticias, con lo que ves en televisión o con lo que tú ves en la radio, pero hay ahora una corriente donde todos están diciendo, confía en ti mismo. Confía en ti mismo. Y a veces pensamos que la carne está en nosotros, pero no es así. Somos nosotros los que estamos en la carne. Y la carne es tanto intelectual como física. Pero la cuarta observación que yo deseo llamar de estos 3 versículos es a esa frase que dice allí en el versículo número 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros éramos todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Dice allí, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Y es la cuarta observación a la que yo quiero hacer o llamar la atención de cómo era que vivían estos efesios antes de que la luz del evangelio pudiera resplandecer en sus corazones. La Biblia dice que a causa del pecado, en Romanos 3:23 nos dice esta frase: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto toda la humanidad pecó, no hemos logrado alcanzar, no hemos llegado a comprender lo que es la gloria de Dios. Esta es la mejor traducción. Hay algunas Biblias que lo traducen como están destituidos. Pero la traducción más correcta es no han alcanzado a la gloria de Dios. Pero hay un problema más serio en no alcanzar la gloria de Dios. Y el problema más serio es cuando nosotros tenemos a Dios en contra. Ese es el problema más serio. Y uno de los textos que probablemente más confortan a los creyentes al día de hoy es el que está en Romanos 8:31. Ese texto nos dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese texto es muy citado cuando queremos tener como cierta fortaleza y llenarnos de valor para hacer algo. Pero, ¿qué ocurre si este principio funciona a la inversa? ¿Qué ocurriría si en vez de ser Dios con nosotros o por nosotros está contra nosotros? ¿Qué ocurriría? Bueno, no importaría quién esté a nuestro favor, quién esté de nuestro lado, con quién nos juntemos, no importaría si Dios está contra nosotros. No tendría sentido, no tendría ningún valor. Por eso es que los hijos de ira son todos aquellos que se describe aquí en el libro de Efesios, que están caracterizados, destinados, marcados a experimentar ni más ni menos que la ira de Dios. La ira de Dios. Y Pablo, yo pienso que sabía muy bien de lo que él estaba hablando. Porque él sabía que un día, en un día no muy lejano, en un día dado, la ira de Dios iba a ser manifiesta contra aquellos que son hijos de ira. Contra aquellos que han vivido esta vida, vamos a decirlo de la manera más suave, indiferentes para con Dios. Indiferentes. En el libro de Romanos, el capítulo 2, versículo número 5, dice la Escritura: mas por causa de tu terquedad, y estas son unas palabras que escribe el mismo apóstol Pablo, él dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo sabía lo que estaba hablando. Él comprendía acerca del juicio de Dios.
y comprendía acerca de la ira divina que él ha desatado sobre aquellos hijos de desobediencia, sobre aquellos hijos de ira. Ahora, tú te preguntas, ¿cómo es que se hace evidente la ira de Dios sobre aquellos hijos que están en desobediencia? Yo creo que la ira de Dios realmente se hace manifiesta al día de hoy, abandonando a aquellas personas, no tomándolos en cuenta y dando rienda suelta a la propia pecaminosidad del corazón de ellos. La Escritura nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios. Si a alguien se le predica el Evangelio, recibe el Evangelio, oye el Evangelio, y termina rechazando a Jesús, termina rechazando su gracia, ¿sabes qué es lo único que queda? La ira. La ira de Dios. No queda otra cosa. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios no es que ama al pecador. La ira de Dios está sobre el pecador. Dios no condena finalmente el pecado. Lo que condena es al pecador. Ahora lo que hay una mala frase que dice, Dios ama al pecador, lo que aborrece es el pecado. Qué mentira tan grande, porque Dios aborrece, está airado con el pecador, porque sus actos y sus hechos delante de él son inicuos. Y yo pienso que uno de los cuadros más gráficos sobre la ira de Dios se menciona en el libro de Apocalipsis. Ese es uno de los cuadros más pintorescos que hablan por sí mismos. Y dice la Biblia en Apocalipsis 6, del 15 al 17, porque está hablando aquí de hombres poderosos, de hombres ricos, de gente pudiente, probablemente gente inteligente, pero que en esta vida vivieron rechazando a Dios. Y mira lo que dice la Biblia de ellos. Esta es una visión que Dios le dio a Juan de lo que iba a ocurrir en un momento dado. Y mira cómo lo describe. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes y los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Mi amigo, si tú no has rendido tu vida a Cristo, es tiempo que te pongas a cuenta con Él. Y veas la realidad del amor de Cristo y su salvación para que escapes de la ira venidera. No juegues con el Evangelio. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Para poder asimilar todo esto que Pablo lo ha descrito de una manera tan elegante, nosotros debemos de recordar ese texto que está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, donde dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros un día vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Gracias a Dios, no ante el gran trono blanco,
sino ante el tribunal de Cristo. Y cuando nosotros decimos que somos salvos, porque se habla hoy, tú eres salvo y usted es salvo. La pregunta es, ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Pero esencialmente cuando nosotros hablamos de la salvación, lo que nosotros estamos hablando es que hemos sido salvados o liberados de la ira venidera. De la ira venidera. Habiendo visto este primer punto acerca de la condición previa en que los efesios vivían, yo quiero ver en este mismo pasaje del 4 al 7 ahora, qué es lo que Dios hizo en este grupo de hombres que estaban muertos, que estaban realmente en una condición deplorable. Ponte a pensar. Tal vez no pienses ahora en los efesios, pensemos en nosotros mismos. Endurecidos, llenos de rabia, de ira, alejados de Dios, cargados de hipocresía, mentirosos, infieles, adúlteros, homosexuales, sin querer saber nada de Dios. ¿Sabe qué es lo que merecíamos? Una horrenda expectación de juicio y condenación eterna. En esa situación de muerte, tú y yo lo que hemos merecido es ser condenados. Pero cuando llegamos al versículo 4 de Efesios capítulo 2, hay una palabra que cobra un peso teológico que nos da entendimiento a toda la doctrina de la salvación. Y es ese, pero Dios. Pero Dios. Ese pero Dios deberíamos tenerlo subrayado, marcado, resaltado en nuestras Biblias. Pero Dios. Es Dios quien viene en el auxilio de estos hombres y mujeres que estaban muertos. Y ese pero Dios, siempre la gente dice que le ve un pero a la sopa, pero este es un pero bueno. Este es un pero bueno. Y probablemente cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, al capítulo 130, encontramos ahí al salmista que está abrumado por su pecado, por su propia maldad. Y mira lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos 130, versículos 3 y 4. Dice allí, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Y oye este pero nuevamente, pero en ti hay perdón para que seas temido o para que seas reverenciado. Ese es un pero bueno. Él estaba cargado de tanto pecado. ¿Quién puede pararse frente a ti? Dice, pero en ti hay perdón. Qué Dios tan misericordioso que tenemos. Qué Dios tan bueno que tenemos. Que habiendo estado muertos en delitos, en pecados, siguiendo la corriente de este mundo, pero Dios ha hecho por nosotros lo que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos. ¿Tú puedes salvarte a ti mismo? ¿Tus obras podrían ser aceptas delante de Dios? ¿Mis obras, Dios estaría agradado con lo que yo hago? No. Con toda seguridad nadie puede salvarse por sus obras. Pero ¿qué es lo que conlleva la salvación? Porque este texto nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice allí, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí dice la Biblia que habiendo estado muerto, por gracia hemos sido salvados. Por gracia. ¿Qué conlleva la salvación? La salvación al menos conlleva dos partes importantes. Primero, el perdón de nuestros pecados. Dios nos declara justos, es una declaración legal. El juez nos juzga y él dice justificado. Otro perdonó nuestros pecados. Cristo tomó nuestra culpa. Él nos redimió. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. La salvación al menos tiene dos cosas. En primer lugar, el perdón de nuestros pecados. Pero en segundo lugar, una nueva vida que Dios nos da. Por eso es que dice la Escritura, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Nos dio vida. Estábamos muertos. Pensábamos que vivíamos. Hay mucha gente al día de hoy que está en esta condición. Que están muertos. Que están muertos. Pero ellos creen que están vivos. Piensan que están vivos. Ellos comen, hacen deporte, hablan, respiran, estudian. Estoy vivo. Pero la condición es que están espiritualmente muertos. Y no es hasta que Cristo es revelado a sus conciencias. No es hasta que esa naturaleza es cambiada. Cuando esas personas empezamos a tener vida. No es antes. No es antes. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la Biblia, y esta palabra la dijo Jesús: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y él dijo, y para que la tengan en abundancia. Mira, la abundancia de la vida no depende del vehículo que tengas, ni de la casa donde estás, ni siquiera depende de tu trabajo, ni siquiera de tu salud. La abundancia de la vida depende de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Nada más. Somos salvos por gracia, gratuitamente. Depende de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es la vida en Cristo? O mejor dicho, esa vida abundante que nos ha ofrecido. Yo pienso que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Solamente un cristiano genuino puede disfrutar de la vida abundante. ¿Y sabes cómo se refleja? ¿Sabes cómo se proyecta? Porque esa gente siempre tiene gozo, tiene paz, tiene confianza, tiene esperanza, tiene dominio propio, tiene fortaleza. Eso no lo tiene el mundo. El mundo ve a un cristiano y está viendo a Cristo, y muchos impíos quieren ser como ellos. Ellos tienen algo que quieren, pero ellos están muertos. Y solamente es el poder del Espíritu Santo morando en el creyente que hace que nosotros tengamos vida en abundancia. Y nosotros estamos unidos a Jesús resucitado, ascendido y entronado, y por lo tanto el triunfo de Él también es el mío. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio
y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.